hermana y tu hermano. Recording is on. Están bien. Bueno, no sé qué pasa hoy. Yo creo que Belki y Flaco como que no se van a unir hoy, no lo veo. Por ahí estoy viendo a Karen. Bueno, al menos sé que está allí. ¿Quién? Karen, la hija de Inés. Buenos días, hermano. Hola, Inés. Hola, Yelami, ¿cómo estás? Hola, Seida. Hola Inés, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Hola, Ricardo. Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, por ahí también se unió Enoch. Enoch. Hola Enoch, ¿sí? El hermano no. No, todavía allí, que no te acuerdas. Karen, la mamá de Gloria Ángela y Juan que estuvo ahí, tus amiguitos. ¿Me viste? Hola, Mar. Están llegando temprano, hermano, a la iglesia. Sí. Estamos agarrando puestos. Sí. Vamos a ver si puedo hacerlo. Yixini, vamos a ver. Mandy, ¿cómo estás, amor? Hermanos, cuando vayan a toser, cierren el micrófono o estornudar por el coronavirus. Hermanos, buen día. Hoy es 2020. Hola, buenos días. ¿Quién es? Tu hija. Hola, mi vida. Dios te bendiga. Hola. Hola. Ahora lo sigo luego. Son 17 semanas. Neuli, ¿mejoró el sonido? Sí, ya. Sí, ahora tengo sonido. Pasa que abrí desde Opera y funciona mejor desde Opera. Ve que aquí no Ay, estamos haciendo publicidad. Porque ¿sabes cómo te parece a Pavarotti? Aquí no hay publicidad. Es una ayuda para aquellos que quieran usar un mejor navegador. No vas a confundir a Disney porque empieza a buscar ópera y le dan las 10:30 buscando ópera. Mi hermana Gabriela, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Hola, hermana, ¿cómo están? Anita está por ahí. Sí. Bueno, papi, mamá, aunque sea hoy. Hola, Anita. Hay 21 ahorita. Karen Iberli dice, hola, buenos días, hermanos, aquí estoy. Seida, No pueden poner la cámara. Bienvenidos, Karen Iberli. El Señor los ayude, los bendiga. Samantha. Enoch Portillo dice, buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Familia Portillo Juárez está presente. Saludos, hermanos. Señor los bendiga. Alicia, Alejandro y Arturo. Hermano, Hola, buenos días. También. Hola, María, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Yesla. Hola, Mari. Hola, Inés, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Saludos, hermana Inés. Un abrazo, Mari. Ay, Hola, gracias, Adri. hermana, igualmente a todos. Un abrazo Hola, a todos, mamita, que hermano. Dios te bendiga. Buen día a todos. Buenos días. Ese soy yo. Hola, hermano Tahual. ¿Cómo estás, Manuel? Estamos bien, gracias a Dios, aquí encerradito, pero estamos bien, gracias al Señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Saludos, iglesia. Dios los guarde. Hola, Amén, mucho hermano. Igual. gusto saludarte. Saludos, Aiden, qué bueno saludarte. Buenos días, hermano.
Bueno, hermanos, yo creo que ya tenemos el quórum. Ya son las 9 en punto y vamos a iniciar. Ya nos saludamos. Ahora ustedes pueden colocar sus micrófonos en silencio y, Coloca el micrófono en silencio. y así también la cámara, los que están conectados vía datos en Venezuela, si ustedes apagan su cámara, entonces el consumo es menor. Entonces vamos a dar inicio, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque nuevamente en su bondad nos ha sostenido una semana más y por su misericordia podemos estar en pie, fortalecidos y no estamos asustados ni temerosos, estamos confiando en el Señor. Entonces vamos a orar y damos inicio. Amado Señor, estamos reunidos como iglesia para darte en este día que tú preparaste y determinaste como el día en el cual la iglesia universal que fue comprada con sangre en la cruz del Calvario debía reunirse para adorarte y para exaltar tu bendito nombre. Y eso queremos hacer, Señor. Cuando nos reunimos, pues nos alegramos que podamos ver a nuestros hermanos, saber de su salud, de su condición, pero también, Señor, nos gozamos mucho en poder dedicar este tiempo para adorarte y exaltarte, leer la palabra, orar y exponer tu bendita palabra. Así que cuando pretendemos hacer estas cosas, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones están centradas en ello, en que tú eres nuestro Dios majestuoso, soberano, bondadoso, omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Todas estas virtudes, Señor, todas estas características tuyas, vienen a nuestra mente y cuando vamos a adorarte en este tiempo, pues nuestras almas, Señor, nuestros corazones se postran delante de ti. Permite que este tiempo sea de gozo, de refrigerio espiritual, que sea, Señor, también para corrección de nuestras propias almas, nuestros propios corazones, que frecuentemente, Señor, se quieren desviar eh, por las distintas cosas que suceden en el mundo. Glorifícate, Señor, en este tiempo, en nuestros hermanos que están en Venezuela, que tienen serias dificultades con el Internet, pues, Señor, tú eres el único que puede ayudarles y puede sostenerles en este tiempo para que puedan estar presentes. Así también el resto de nuestros hermanos que están esparcidos en distintos países. Lo pedimos en Jesús, nuestro amado Salvador, en quien te damos muchas gracias. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, adorando al Señor con un canto que nosotros lo conocemos muy bien. Es el Dios que adoramos. Y allí desde nuestros equipos de computación en el sitio donde estamos, podemos entonces adorar a nuestro Señor y decirle que es un Dios majestuoso.
Bueno, hermano, no sé por qué no pueden escuchar el audio. Lamento que no lo puedan escuchar. Abre ese micrófono, hermano, que el audio se para automáticamente. ¿Cómo dice? Hola, Si Toña. usted comparte el video y Ajá. abre su micrófono, el audio se para. Es Bueno. una configuración de Jitsi. Vamos a ver. Ujú. ¿Ahí escucharon? Ujú. Se escuchó un momento, cuando abrió el micrófono se paró el video, el audio del video. No podemos con esto. Ok, hermano. Intentaremos al final con otro canto que está preparado, a ver si Dios permite que podamos escucharlo, cantarlo juntos. Yo quiero pedirles que busquen en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Recuerden, hermanos, mantengan apagados sus micrófonos y preferiblemente su cámara también. Ok. Gálatas 4:4 dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Eso es Gálatas capítulo 4, versículo 4. El domingo pasado nosotros estuvimos conversando sobre lo que sucedía en la eternidad pasada y nos hacíamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacía Dios en la eternidad pasada? Antes de la fundación del mundo, ¿qué cosas estaba haciendo? Y no podemos saber exactamente todas las cosas que el Señor estaba haciendo en la eternidad pasada. Pero en la palabra de Dios encontramos algunas referencias claras sobre lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban haciendo en la eternidad pasada. Y estuvimos observando que ellos se reunieron y estamos tratando de darle alguna forma que podamos entender nosotros, humanamente podamos entenderlo. Pero allí, el domingo pasado, nosotros vimos que hubo como un concilio, una reunión en la cual Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo hicieron un acuerdo, un pacto de gracia. Vimos que eso fue antes de la fundación del mundo y nos basamos en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo le da gracias a Dios por todas las
bendice a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por habernos dado tremendas bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Pero ahora yo quisiera que observáramos un poco más de cerca en qué consistió ese pacto de gracia, ese pacto de redención, en qué consistió. Yo estoy usando como de apoyo una predicación del hermano Charles Spurgeon en los años 1800 y tanto. Y voy a tomar la estructura que él le dio a esa predicación y voy a tomar algunas otras cosas que les voy a mencionar más adelante. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, creo que ya la mayoría de nosotros en algún momento nos ha tocado firmar algún tipo de convenio, algún tipo de contrato. Y estoy absolutamente seguro que usted no fue a la notaría a firmar sin saber lo que estaba escrito en ese contrato, sin saber si usted estaba siendo perjudicado o si estaba siendo beneficiado, quiénes eran los autorizados para firmar. Cuando vamos a una notaría, antes de ir a una notaría, nosotros nos asesoramos con nuestros abogados y revisamos que el contrato que vamos a firmar esté no solamente apegado a la ley, sino que esté plasmado de una manera que no vaya a perjudicarnos a nosotros en alguna forma, sino que lo que queremos hacer, sea la compra, la venta, la contratación de un personal, el alquiler, lo que sea, podamos nosotros estar bien claros de qué es lo que se va a hacer. Ahora, eso es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana. Eso es lo que yo quiero que usted me acompañe a hacer en esta mañana. Vamos a observar cómo era ese pacto, quiénes eran los que estaban pactando, cuáles eran esas cláusulas que había en ese pacto, quiénes eran los beneficiarios de ese pacto. Y quiero pedirles que presten atención porque esto es una continuación de la prédica del domingo pasado, donde dimos un vistazo muy general, pero ahora nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con ese pacto. Lo primero que debemos contestarnos es quiénes son los pactantes. Eso significa quiénes son los que están haciendo ese pacto. El domingo pasado nosotros dijimos que fue un pacto realizado entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que eso fue acordado antes de la fundación del mundo. Y hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Este pacto no fue hecho entre Dios y el hombre. Recordemos que para este momento, cuando la Trinidad se reúne antes de la fundación del mundo, evidentemente el ser humano no había sido creado. Por lo tanto, no podemos en ningún momento confundirnos y pensar que el hombre estaba participando de manera directa. Pero sí es correcto pensar que la humanidad o el hombre estaba representado por Cristo. Cristo estaba presente en ese concilio en representación del hombre. Charles Spurgeon dice de la siguiente manera: en ese pacto se planeó, decretó, determinó, propuso y predestinó la salvación de su pueblo. Entonces, en cuanto a quiénes eran los pactantes o quiénes estaban presentes para hacer ese pacto, para llegar a ese convenimiento, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo único que le hemos añadido en esta ocasión para nuestra comprensión es que Dios Hijo
estaba representando a la humanidad, aun cuando esta misma no había sido formada, no había pecado, no había hecho nada bueno, no había hecho nada malo, pero ya Dios en su misericordia y en su bondad estaba planeando todas estas cosas antes de la fundación del mundo. Otra pregunta importante es ¿cuáles son las cláusulas de ese pacto? Todo pacto tiene cláusulas por las cuales se debe regir ese convenio, por las cuales se debe hacer válido, y si algunas de esas cláusulas se llega a violentar, pues entonces ese pacto está anulado. Pero recuerden que yo estoy tratando de utilizar esta figura para que podamos entender. Pero estamos hablando del pacto de gracia o el pacto de redención, lo que la Trinidad estaba haciendo, previendo que el hombre iba a pecar contra Dios. Y este pacto no tiene las mismas características ni las mismas formas humanas. Así que para entender cuáles eran las cláusulas de este pacto, tenemos que entender dos cosas. Primero, ya lo dije, que Dios había previsto que Adán iba a pecar. No importaba el tipo de instrucción, el tipo de norma que Dios le hubiese dado a Adán. De todas maneras, Adán hubiese llegado a romperla, a desobedecer a Dios. Dios había previsto esto, que Adán iba a pecar. Y lo segundo que tenemos que tener claro para ver estas cláusulas es que el pecado de Adán se iba a hacer extensivo para toda la humanidad. Eso significa que una vez que Adán y Eva pecan delante del Señor, rompen su mandato, que no parecía una cosa tan difícil, pues ese pecado, esa naturaleza pecaminosa fue transmitida, o ahora nosotros heredamos esa misma naturaleza pecaminosa. La humanidad completa entonces está contagiada. Entonces, yo quiero que presten atención cómo el Padre, voy a leer lo que dice Spurgeon, donde él, de la misma manera, él está tratando de una manera gráfica hacer entender cómo cada uno de los pactantes colocan sus estipulaciones o las cláusulas dentro de este pacto. Un poco de imaginación, hermanos. El Padre lo dice de la siguiente manera: yo, Yahvé Altísimo, por este intermedio doy a mi Hijo unigénito, Hijo amado, un pueblo más numeroso que las estrellas, que por él y a través de él serán limpios de su pecado, a través de él preservado, guardado y guiado, y a través de él al final presentado ante mi trono sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Declaro bajo un juramento, está hablando el Padre, y juro por mí mismo, porque no puedo jurar por nadie superior, que aquellos que ahora doy a Cristo serán por siempre objetos de mi amor eterno. Les perdonará por los méritos de la sangre. A estos les daré justicia y rectitud perfecta. A estos adoptaré y los haré hijos e hijas. A través de Cristo reinarán conmigo eternamente. Allí tenemos al Padre. El Padre está colocando las cláusulas que iban a ser válidas para ese pacto. Ahora, perdón, hermano. Observen lo que dice, lo que diría el Espíritu Santo. Asumo el pacto de que a todo aquel que el Padre da al Hijo,
Yo vivificaré en su momento. Le mostraré su necesidad de ser redimidos. Les quitaré toda esperanza injustificada y destruiré los refugios de sus mentiras. Los llevaré a la sangre rociada. Les daré fe por la cual esta sangre les será aplicada. Obraré en ellos toda gracia. Mantendré viva su fe. Les limpiaré y eliminaré toda depravación y serán presentados sin mancha ni falta en el último día. Eso es lo que el Espíritu Santo dice. Y finalmente, en esta revisión de las cláusulas, veamos cómo Cristo lo declaró y lo pactó con el Padre. Dice de la siguiente manera: Padre mío, el Señor Jesús, diciendo esto, por mi parte, convengo en que llegado el cumplimiento del tiempo, bajaré a la tierra como hombre. Asumiré la forma y naturaleza de la raza caída. Viviré en su mundo desventurado y por mi pueblo cumpliré la ley a la perfección. Practicaré una justicia sin mancha que será aceptable a las demandas de tu ley justa y santa. Cuando se haya cumplido el tiempo, cargaré con los pecados de todo mi pueblo. Sufriré y por mis llagas serán ellos curados. Padre mío, me comprometo y prometo que seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Magnificaré tu ley y la haré honorable. Sufriré todo lo que a ellos les correspondía sufrir. Soportaré la maldición de tu ley y toda la copa de tu ira será vaciada sobre mi cabeza. Luego resucitaré y ascenderé al cielo. Intercederé por ellos sentado a tu diestra y me haré responsable por cada uno de ellos. De manera que ni uno de los que me diste se perderá jamás, sino que traeré a todas mis ovejas que por mi sangre me has hecho su pastor. Te traeré a todos a salvo en el último día. Hermanos, no tenemos una copia de este pacto, pero sí podemos, por lo que encontramos en la palabra de Dios, ver lo que el Padre hizo, ver lo que el Espíritu Santo hizo y ver lo que el Hijo hizo. Ustedes recuerdan que el domingo pasado citamos al hermano Martin Lloyd-Jones y él dice: el Padre escogió, el Hijo el Espíritu Santo lo aplicó y el Hijo lo ejecutó, lo puso en práctica. Entonces, es hermoso poder observar este pacto, cada uno de los miembros de la Trinidad comprometiéndose, el Padre con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo comprometiéndose con el Padre y con el Hijo, a fin de que los que habían de ser salvados, los que habían sido escogidos por el Padre, entonces pudiesen llegar a tener esa gracia que no merecíamos. Ahora, en este momento, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo han dejado de hacer lo que les corresponde. En cuanto al Hijo, recuerden que el Hijo de Dios, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, él dijo: consumado es. Esa porción de las cláusulas que estaban estipuladas por el Padre, él las cumplió. Pero él sigue cumpliendo su compromiso cuando sigue intercediendo por nosotros. El Padre sigue haciendo su parte. El Padre sigue perdonando, el Padre sigue restaurando, el Padre
sigue aceptando aquellos que el Espíritu Santo continúa convenciendo de pecado, colocando arrepentimiento y fe. Así que las tres partes de esta Trinidad, los tres pactantes, están cumpliendo todavía este pacto. Y eso debe producirnos gozo y podemos decirle al Señor, gloria a tu nombre por este pacto tan maravilloso que nos permite conocer a través de tu palabra en la cual nosotros somos partícipes. Hemos hablado sobre quiénes eran los pactantes. Ya hablamos que era la Trinidad. Hemos hablado, acabamos de terminar el punto de cuáles eran las cláusulas de este pacto, pero vamos a una nueva parte. ¿Quiénes eran los beneficiarios de este pacto? Para que pueda ser un poco más entendible, podemos hacer otra pregunta. ¿Acaso todos los descendientes de Adán, acaso toda la humanidad fue beneficiaria de este pacto? Pues debemos decir que no. Debemos decir que no. No toda la humanidad está incluida en este pacto. Y quiero pedirle que preste atención a lo que vamos a decir. Hay algunas cosas que quizás para algunos pueda parecer nuevo o pueda parecer odioso. Hay algunas algunas doctrinas que parecen muy duras y en ocasiones producen molestia en las personas que las escuchan. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran los beneficiarios o quiénes son los beneficiarios de este pacto? Y yo lo voy a responder de la misma manera como Spurgeon lo respondió. Él dijo, el pacto de gracia está relacionado con los elegidos por el Padre. Voy a repetir, el pacto de gracia está relacionado con los elegidos por el Padre. Y yo le pongo y punto. Hermanos, no podemos pensar que el ser humano anda de manera libre, deliberada, pecando contra Dios, blasfemando contra Dios, sin interesarle en lo absoluto nada de la palabra de Dios, y llega la hora de la muerte y aún sigue sin reconocer a Cristo y sin reconocer sus propios pecados y pensar nosotros que por alguna manera la gracia de Dios le va a alcanzar. Hermanos, aquellos que son llamados, que son escogidos por el Padre y regalados al Hijo, en algún momento ellos tendrán que arrepentirse. En algún momento ellos tendrán que abandonar sus hábitos pecaminosos y vendrán a los pies de Cristo en arrepentimiento y creyendo que Él es el Salvador. Para ellos es el pacto de gracia. Yo lo entendí como le explicó el hermano R.C. Sproul. Él en un pizarrón lo explicó de una manera muy sencilla. No tengo un pizarrón para explicárselo, pero ya lo he hecho en otras ocasiones y es bastante sencillo comprender este tema. Pongámoslo así, hay 6.000 millones de habitantes en el mundo. A la fecha, hay 6.000 millones de habitantes en el mundo. Los 6.000 millones de habitantes delante de Dios son pecadores. Romanos 3:23 lo dice. Por cuanto todos pecaron,
están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Y lo que corresponde a los 6.000 millones de habitantes que hay en este momento en la tierra es la condenación eterna. Eso es lo que corresponde. Ahora, de estos 6.000 millones, a Dios le place tomar un grupo de 1.000 millones. No sabemos cuántos son, pero vamos a suponer que de esos 6.000 millones, Dios escogió 1.000 millones de estos habitantes en el mundo como su pueblo. ¿Ok? Quedarían 5.000 que no están dentro del pacto de gracia. Yo quiero preguntarle a usted, este grupo de 1.000 millones, que sería su pueblo, el pueblo de Dios escogido, ¿qué recibe de Dios? ¿Gracia, justicia o injusticia? Bueno, podemos decir con toda claridad que esos 1.000 millones, el pueblo de Dios está recibiendo gracia, porque no se le está dando lo que les correspondía. Todos estábamos condenados, pero a Dios le plació escoger este pequeño grupo de 1.000 millones y hacerlo su pueblo y derramar en ellos su gracia. Así que lo que podemos ver es que Dios derramó gracia en ellos. Ahora, pero ¿qué pasa con el otro grupo de 5.000 millones de personas a los cuales Dios no escogió? Ellos van directo a la condenación eterna. ¿Pero qué están recibiendo ellos? ¿Están recibiendo gracia? No, hermano, no están recibiendo gracia. ¿Están recibiendo injusticia de parte de Dios? No, no están recibiendo injusticia de parte de Dios. Por la sencilla razón de que Dios en su justicia ha dicho que la paga del pecado es muerte. Así que esos 5.000 millones de personas están recibiendo la justicia de Dios. ¿Qué quiero concluir con todo esto? Que no hay injusticia. Cuando Dios escoge, cuando Dios Padre escoge un pueblo para Él y ellos se hacen beneficiarios de ese pacto, no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Lo que hay es gracia para con nosotros, su pueblo, y justicia para aquellos que le aborrecen, aquellos que lo rechazan. ¿Usted quiere observar con más claridad lo que la palabra de Dios dice? Bueno, usted puede mirar lo que el Señor Jesús dice en la oración intercesora, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9. Él dice, yo te ruego, está el Señor Jesús orando al Padre y le dice, yo te ruego por ellos. No te ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Entonces, debemos tener claridad en esto. No todos han sido llamados y escogidos para salvación, pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y es que Dios no fue influenciado de ninguna manera por la conducta del hombre para ser escogido. Dios no vio nada bueno ni nada malo en nosotros para ser escogidos. Él nos escogió por simples y soberanos designios de su voluntad. Y no hay más nada que decir en eso. No podemos decirle nosotros al Señor por qué, o cualquier ser humano pararse delante de Dios
y decirle, ¿por qué me hiciste esto? ¿O por qué no me hiciste de la otra manera? Dios determinó desde antes de la fundación del mundo quienes iban a conformar su pueblo. Ahora, tú puedes estarte preguntando, y sería bueno que te preguntaras eso. ¿Estaré yo dentro de ese grupo de beneficiarios? Es una pregunta muy importante y es una pregunta que tiene mucho, mucho valor y es necesario que tú te la hagas. Bueno, posiblemente haya otras maneras de poder contestarla. Pero yo te sugiero una bíblica. Si tú vas a Juan, capítulo 14, tú puedes mirar allí y ver si tú realmente amas la palabra de Dios. Si tú amas la palabra de Dios, si tú guardas la palabra de Dios, si tú obedeces la palabra de Dios, tú eres uno de esos que fue llamado y que fue escogido. Y que por supuesto ya debes haber respondido positivamente al llamado eficaz de salvación. Hay otra pregunta más, hermano. ¿Qué llevó a la Trinidad a hacer este pacto? Siempre nos preguntamos eso. Siempre nos preguntamos eso. ¿Qué fue lo que llevó al Padre a firmar este contrato, a firmar este pacto de gracia? Y podemos responderlo de una manera muy breve, muy concisa, y es que fue por su soberanía absoluta. Su soberanía absoluta lo determinó. Quizás algunos están pensando, Dios necesitaba hacer esto. Hermanos, Dios no tiene ninguna obligación de salvar a parte de la humanidad. Dios no tiene ningún mandato porque no hay nadie sobre Dios quien le esté imponiendo que haga un pacto, que haga un convenio en la Trinidad para rescatar al menos una porción de la humanidad perdida. Esto no tiene cabida en la palabra de Dios. No hay ningún imperativo, Dios no tiene ningún imperativo, algo que lo obliga a hacerlo, pero tampoco Dios tiene ninguna obligación. Entonces, ¿por qué hizo el pacto? Bueno, hermanos, porque en su soberanía absoluta así lo determinó. En su soberanía absoluta lo determinó. En Romanos capítulo 9, versículo 15, el Señor dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, por si acaso no queda claro, el apóstol Pablo dice, así pues, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, esto es algo que nace en el corazón de Dios. La razón de por qué Dios hizo este pacto de gracia no lo podemos buscar en otro sitio, sino que tenemos que buscarlo en Dios mismo, en su soberanía, en su amor, en su compasión. Pero también podemos recordar lo que hablamos el domingo pasado. Este pacto, Dios lo hizo porque Él quería alabanza. Y todo lo que Dios hace, lo hace para la alabanza y gloria de su nombre. Eso está bien claro en el capítulo 1 de Efesios, que usted puede mirar en su casa. Todo lo que el Padre, Dios Padre hizo fue para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios Hijo hizo fue para alabanza de su gloria. Y todo lo que el Espíritu Santo hizo
en el plan de la redención fue para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, todo lo que hemos visto y lo que hemos hablado acerca de este pacto de gracia es abrumador para nosotros. Cuando seguimos conociendo a Dios, cuando seguimos observando y revisando y sumergiéndonos un poco más en las Escrituras, entonces vamos siendo abrumados, asombrados con su gracia, con su justicia, con su soberanía y con todo el conjunto de virtudes de nuestro Dios y Salvador. Y no nos queda otra cosa sino elevar nuestra voz en adoración. No queda otra cosa sino quedarnos paralizados delante de su amor, su grandeza y su justicia y decir, aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias, gracias porque tuviste misericordia de mí, gracias porque tuviste compasión de mí cuando no lo merecía, cuando merecía toda la ira a causa de mi pecado, Señor, tuviste a bien perdonarme, tuviste a bien escogerme en Cristo y adoptarme para gloria de tu nombre. Yo quisiera que usted, hermano, y si hay algún visitante en este grupo, usted pudiese reflexionar en lo que hemos hablado en esta mañana. No merecíamos tal cosa. Merecíamos el castigo de Dios, merecíamos el castigo completo a causa de nuestra propia maldad. Pero Dios realmente ha sido maravilloso y nos ha dado una bendición tremenda. Por eso el apóstol Pablo puede exclamar, casi es un grito de adoración en Efesios 1, cuando él dice, gracias doy a Dios, Padre del Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Creo que podemos hacer nosotros también esa misma adoración al Señor. Yo quiero pedirle al hermano Ricardo que por favor abra su micrófono y tenga un tiempo de oración, de gratitud al Padre por todo lo que Él ha hecho con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Santo Padre, bendito sea, Señor. Te alabamos en este momento y te damos gracias porque has permitido que nos podamos reunir de nuevo como tu iglesia, Señor, para escuchar de tu palabra y para aprender de ella. Gracias, Señor, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, por ese pacto que tú, Señor bendito, hiciste antes de la fundación del mundo con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu misericordia para todos nosotros. Los que somos pecadores, Señor, nos reconocemos pecadores, pero por tu gracia hoy hemos sido salvos porque hemos creído en tu Hijo y hemos aceptado el sacrificio que Él hizo. El justo por los injustos, Señor. La preciosa sangre de tu Hijo fue derramada en aquella cruz para lavar nuestros pecados. Gracias, mi Dios bendito. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, quiero recordarles que el día jueves nos vamos a reunir por este mismo medio a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Ya celebramos nuestro primer servicio y